Hoy analizamos El Padrino, la película que no solo definió un género, sino que nos enseñó que el cine puede ser en sí mismo una oferta imposible de rechazar. ¿Sabían que antes de ser un fenómeno, el estudio consideró sustituir a su director durante el rodaje debido a tensiones creativas? De hecho, Francis Ford Coppola estuvo a punto de ser despedido en varias ocasiones durante las primeras semanas de filmación, especialmente tras los retrasos y las dudas iniciales con el material rodado. Para entender la magnitud de lo que vemos en pantalla, hay que situarnos en 1972. Paramount Pictures no tenía mucha fe en esta historia de mafiosos, pero Francis Ford Coppola logró orquestar una obra que rompería todos los moldes. De hecho, el estudio quería inicialmente una película de bajo presupuesto, ambientada en la época contemporánea, y fue Coppola quien insistió en situarla en los años 40, lo que elevó significativamente los costes de producción. Aunque hoy nos parece indiscutible, el reparto principal fue una batalla campal. El estudio se oponía radicalmente a Marlon Brando por su reputación difícil. Tanto es así que le obligaron a hacer una prueba de pantalla, algo insólito para una estrella de su nivel, en la que improvisó el aspecto del personaje con algodón en la boca para simular la mandíbula caída de Vito Corleone. También consideraban que un joven Al Pacino era demasiado bajo para el papel. De hecho, el estudio presionó para sustituirlo tras las primeras semanas de rodaje, hasta que su interpretación en escenas clave convenció definitivamente a los productores. Al final, junto a James Caan, Robert Duvall y Diane Keaton, formaron uno de los bloques interpretativos más aclamados de la década. Parte de esa química no fue casual. Francis Ford Coppola organizó ensayos extensos y reuniones informales entre los actores para construir la dinámica familiar, algo poco habitual en grandes producciones de la época. La producción fue un campo de minas, hasta el punto de que Francis Ford Coppola rodó varias escenas clave bajo la presión constante de saber que cualquier retraso podía costarle el puesto, lo que contribuyó a ese tono contenido y tenso que atraviesa toda la película. Para colmo, organizaciones vinculadas con la mafia italiana en Nueva York vigilaban de cerca el rodaje. De hecho, la Liga de Derechos Civiles Italoamericana, liderada por Joe Colombo, negoció con la producción para eliminar términos como mafia y cosa nostra del guión, a cambio de permitir que el rodaje continuara sin interrupciones. Pese a la tensión, el resultado fue un hito histórico. El Padrino terminó su recorrido con una recaudación mundial de más de $250 millones, una cifra astronómica para la época, que salvó al estudio de estar cerca de la bancarrota. La historia nos sitúa en la posguerra de Nueva York, donde Vito Corleone ejerce como el patriarca de una de las 5 familias del crimen organizado. El conflicto estalla cuando el Don se niega a entrar en el nuevo y lucrativo negocio del narcotráfico, desencadenando una guerra violenta entre clanes. En medio de este caos, su hijo menor, Michael, un héroe de guerra que siempre se mantuvo al margen de los negocios turbios, se ve obligado a involucrarse para proteger a su familia. La película narra, en esencia, la transformación de un hombre y el relevo generacional dentro de un imperio levantado sobre la lealtad y la sangre. La crítica profesional coincide en que el guión es un mecanismo de relojería suizo. Descatan su capacidad para humanizar a criminales sin justificar sus actos. El público, por su parte, alaba un ritmo que, pese a ser pausado, nunca decae gracias a la profundidad de sus diálogos. Hay un acuerdo total. Es la transición perfecta de la novela al cine. Curiosamente, esa sensación de autenticidad tiene algo de truco. Mario Puzo no era un experto en la mafia cuando escribió la novela y construyó gran parte de ese código de honor a partir de documentación y dramatización. Con el tiempo, su versión resultó tan influyente que incluso contribuyó a fijar en el imaginario colectivo y, en ciertos casos reales, cómo debía comportarse un mafioso. Coppola es elogiado por los expertos por su enfoque operístico y solemne. Resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que Francis Ford Coppola aceptó el proyecto en parte por motivos económicos y en un principio no estaba particularmente interesado en la historia. Fue durante el proceso cuando encontró en ella una reflexión sobre la familia y el poder que acabaría definiendo toda la película. Mientras la crítica ensalza de su dirección su uso del espacio y las metáforas visuales, el espectador general celebra la atmósfera de tensión constante que logra crear en escenas aparentemente cotidianas, como una boda o una cena familiar. Existe un consenso casi absoluto. Marlon Brando redefinió la actuación moderna.
Durante el rodaje llevó su enfoque hasta el extremo de ocultar notas con el diálogo en el propio decorado o incluso en otros actores, buscando una interpretación más espontánea en cada toma. Críticos y audiencia coinciden en que la química entre el reparto es el corazón de la película, señalando especialmente la evolución contenida y gélida de Al Pacino como uno de los arcos de personaje más celebrados de la historia del cine. La fotografía de Gordon Willis, apodado El Príncipe de las Tinieblas, fue inicialmente debatida por ser demasiado oscura. De hecho, ejecutivos del estudio llegaron a quejarse de que no podían ver los ojos de los personajes en algunas escenas. Una decisión estética deliberada, que Willis utilizó para reforzar el tono moral ambiguo de la historia. El público, casi de forma instintiva, identifica la película a través de la icónica partitura de Nino Rota, cuya música se ha convertido en el código genético del cine de mafias. Curiosamente, su banda sonora fue inicialmente descalificada de los Oscar por contener elementos reutilizados de trabajos anteriores, aunque esto no impidió que se convirtiera en una de las más reconocibles de la historia del cine. El debate entre crítica y público es inexistente aquí. Ambos sectores ven en El Padrino el estándar de oro de la narrativa cinematográfica. Se percibe como una obra que intenta, y consigue, elevar una historia de género a la categoría de tragedia griega. Desde su estreno en 1972, la percepción de El Padrino no ha hecho más que crecer. En su momento, la crítica quedó impactada por su madurez, y el público respondió convirtiéndola en la película más taquillera de la historia hasta ese año. Esa unión de fuerzas se materializó en 11 nominaciones a los premios Oscar, donde conquistó los galardones de Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. Sin embargo, Marlon Brando rechazó su Oscar y envió en su lugar a Sachin Littlefeather para denunciar el trato de Hollywood hacia los nativos americanos, convirtiendo el momento en uno de los más polémicos de la historia de la ceremonia. Con el paso de las décadas, la película no ha envejecido, ha madurado. Se ha convertido en la piedra angular del cine de gángsteres, influyendo en todo lo que vino después, desde Los Soprano hasta el cine de Scorsese. El consenso actual es claro. No es solo una historia sobre la mafia, es un estudio profundo sobre el capitalismo, la familia y la pérdida de la inocencia. Hoy, El Padrino no ocupa un lugar en la historia del cine. El Padrino es la historia del cine. Y como tal, es una oferta que no puede rechazar.